una vez que creyó en Cristo y se arrepintió de sus pecados, entonces puede ser obra, pero son hechas en Cristo, porque es a través de Cristo que nosotros vamos a hacer esas obras. Cambio. Es lo mismo que yo he sostenido, es lo mismo, exactamente lo mismo. Sin mí nada podéis hacer, es primero estar en Cristo. Pero lo que he sostenido, que Cristo se apellida amor, y quien está en el amor está cumpliendo la misión que le propone Cristo, aunque no lo conozca, aunque no lo conozca, aunque ni siquiera conozca la palabra Cristo. Pero si conoce la palabra amor y la vive, y hay vida en comunidad, comparte con los más necesitados, ¿sí? Con eso basta. Basta con el cumplimiento del mandamiento más importante para que esté conociendo. Si no conoce la palabra Cristo, pero conoce la palabra amor, que es el mismo, que es lo mismo, con eso le basta. ¿Sí? Si está en otra religión y no... No, Rafael, no, eso no es así. No, si tú no conoces a Cristo, estás condenado. Te lo digo al tiro. Así no es. No basta tener amor si no conoces a Cristo. ¿Cómo vas a amar si no conoces a Cristo, el dador de la vida? Es imposible, mi hermano. Tú tienes que conocer a Cristo para tener amor. Porque si no conoces a Cristo, de nada te sirve. De nada te sirve tener amor. Cambio. Si yo mismo sostengo una frase, quien dice que ama y no conoce a Cristo es un mentiroso, pero si ama, es el conocimiento de Cristo. Si ama, está cumpliendo lo más importante de la ley. ¿Sí? Si ama, está conociendo a Cristo, porque Dios es amor, dice Juan. Dios es amor. Lo importante es el amor. Lo más importante es ayudar a los más humildes de los siervos, porque cuando lo haces, lo estás haciendo a Él. Y cuando se lo hace a Él, Él te reconoce, porque dice, quien me reconoce ante los demás, yo lo reconoceré ante mi Padre. Quien reconoce el amor, quien vive en el amor, está reconociendo a Cristo. Y por eso mismo, Él lo reconocerá ante su Padre. Ya está viviendo en Cristo, aunque no conozca ni siquiera la palabra Cristo. Vivir en el amor es vivir en Cristo. Ahí se está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que usted me propone. ¿Sí? Vivir en el amor es vivir en Cristo. Ya hay una familiaridad, aunque no lo conozca. ¿Sí? Que hay quien lo vino y lo anunció, que fue Juan el Bautista, que no lo conocía, y ya vivía en Cristo, Dice, yo no lo conozco, pero aquel que me envió me dijo que en quien se postre una paloma, aún siendo su primo no lo conocía, en quien se postre una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Él no lo conocía y ya estaba en Cristo, porque a él mismo anunciaba. Entonces, pues, hermano, quien viva en el amor está en Cristo y está familiarizado en Cristo y lo está reconociendo, y Cristo lo va a reconocer ante su Padre en el juicio final. Cambio. No, Rafael, ahí sí, de verdad que no es así, porque sucede y pasa que un budista puede tener muchas actitudes, buenas manifestaciones, de lo que podríamos considerar que ha estado llevando a muchos lugares a llevar su palabra, su mensaje a través de eso que tanto no es salvo. Es muy claro que solamente en Jesucristo hay salvación, y hay salvación cuando se recibe. No podemos ser, no sé si utilicen ustedes el término por allí, carambola. No podemos ser salvos por carambola. No podemos ser salvos porque ejercitamos amor. No, se tiene que reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. De por sí que un tema muy discutido es la confesión que hizo Pedro cuando el Señor preguntó, ¿quién dijo que soy yo? Allí parte que papa y la cosa, pero tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el ungido. A partir de allí, Pedro entendió quién realmente era el Señor Jesucristo. Ahora, en Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos le recibieron. Juan 1:11, no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces no podemos salvarnos sin tener ese reconocimiento del Señor Jesucristo, que es lo que tanto le han insistido, Rafael. Cambio. ¿Qué tal? Bendiciones. Hay que entender una cosa. ¿El hombre puede hacer buenas obras sin creer en Dios? Esa es la pregunta. La Biblia nos enseña que sí, porque en Huerto de Edén el hombre adquirió el conocimiento del bien y del mal. El hombre naturalmente sabe hacer el bien, pero sus obras buenas, es más, el reconocimiento de hacer mandatos buenos, antes de Cristo también estaba, y ninguna persona se salvaba. De hecho, la Biblia afirma esto, diciendo que por las obras de la ley nadie se salvó, por la ley nadie se salvó por el cumplimiento. La Biblia establece en el capítulo 3 que cuando todos pecaron, están todos condenados. Entonces, tú puedes hacer muchas buenas obras, puedes amar a las personas, pero el pecado te sigue condenando, no te has librado del pecado. Y amar, estamos claros que no, porque entonces, si las personas por hacer buenas obras en el Antiguo Testamento, y el hecho de hacer buenas obras es Cristo, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? Hay una paradoja y una incoherencia bíblica, no tiene ningún sentido. Entonces, las buenas obras, amar al otro, eso no salvó a nadie, porque tuvo que venir Cristo. La Biblia establece en el capítulo 3 de Romanos que están todos condenados porque el pecado solamente lo soluciona la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo significa reconocer lo que Cristo hizo. Y para yo reconocer tengo que conocerlo. Por eso en el capítulo 10 de Romanos se empieza con la frase que todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Pero continúa el relato. Del 14 en adelante dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien, algunos que lo hayan enviado? Bienaventurado y cuán preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Entonces, si fuese por el sentido del amor y Cristo ya murió, entonces ¿para qué el Señor le envió ir y hacer discípulos, bautizándoles en mi nombre? Entonces, si entendemos que todo el contexto de la Biblia, Cristo mismo ir y anunciarles mi nombre, anunciarles que yo soy el Cristo, entonces ¿qué sentido tiene esto? Y el mismo Cristo enseñó. Amar está bueno, pero el amor tiene sentido y tiene validez para aquellos que aceptaron a Cristo. Si alguien no aceptó a Cristo y sigue haciendo buenas obras, su problema sigue ahí, el pecado. Entonces, se tiene que presentar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? El Redentor. ¿Quién es el Cristo? El que pagó por nuestros pecados. Y si alguien no conoce a Cristo, ¿cómo va a ser salvo? ¿Le podrán salvar sus buenas obras? No. Dice que nadie por obras es salvo. Y las obras de amor, las obras de cariño, no salvan. El capítulo 13 no está dicho a cualquier persona. El capítulo 13, la Catedral del Amor, de acuerdo al apóstol Pascual, este capítulo está dicho a la congregación de Corintios. Pero los corintios ya no había que predicarles a Cristo, y ellos estaban predicados por Cristo. Y ahora, si está Cristo, se tiene que amar, obvio. Si alguien dice que cree en Cristo y pronuncia a Cristo y no ama, está muerto. Está muerto, es címbalo que retiñe, metal que resuena. No tiene sentido. Porque tiene que ser salvo por Cristo y debe manifestar amor. Pero primero la salvación. Ahí tenemos una armonía bíblica. Porque si no, Cristo no tuvo sentido su muerte. Y es una incoherencia total de las Escrituras, ¿no? Ojo, Cristo no es el acto de amor. Porque si Cristo fuese el acto de amor, ¿para qué vino Cristo si todas las personas amaban? Porque Cristo vino a anular el problema de la humanidad, el pecado. Y las personas del Antiguo Testamento, nadie anuló ese problema. Nadie, ni David, ni Saúl. Por eso era necesario, primera de Pedro 4:6, que fuese predicado el Evangelio, inclusive a los muertos. Por eso fue predicado el Evangelio a los muertos. Sencilla la palabra. Tiene que haber una unidad. Si yo tomo una parte y hago una doctrina de una parte, soy un sectario. O soy un ignorante de las Escrituras que no comprendo que la Biblia tiene una unidad perfecta. ¿Sí? Muchas veces todos hemos cometido el error. Creo que todos los que estamos acá cometimos este error. Leímos una parte y esa parte hicimos el todo de la Biblia, ignorando el resto de las Escrituras. Y tiene que haber una armonía. Y estos comentarios desarmonizan toda la Biblia. Y qué bueno que haya muchos hermanos que vean, porque, o sea, puede que uno esté equivocado, puede que dos, pero no todos pueden estar corrigiendo el mismo y viendo lo mismo por el Espíritu Santo. ¿Están claros? Y aparte,
no hablando de lo que nosotros creemos, sino apoyándonos en las Escrituras. Cambio. Pero el mensaje dice, tanto amó Dios al mundo, no dice, tanto amó Dios a Israel, a un grupo, a una parte del mundo. Dice, tanto amó Dios al mundo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Si bien es cierto, dice, que crea en Él. Pero yo sigo insistiendo, y estoy profetizando, diciendo, Dios es amor. Dígase donde se diga la palabra amor, está haciendo una comparación a Cristo. Cristo es amor. Entonces, donde quiera que reconozcas o quieras vivir en el amor, estás viviendo en Cristo. Por doquier. Entonces, Él dice, tanto amó Dios al mundo. Un sector del mundo no cree en Cristo, o no menciona la palabra Cristo, ¿sí? Pero viven en el amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Estoy profetizando diciendo que en cualquier parte del mundo que se vive el amor, se está viviendo en Cristo. Solamente sostengo eso y es profético. Solamente es profético. Porque precisamente en el juicio a las naciones, en el juicio final, lo único que toma en cuenta no es religión, no es un país o nacionalidad, sino es el amor al prójimo. Lo único que tomó en cuenta es el amor al prójimo y dijo, me lo hiciste a mí. O sea que si algún necesitado está en otra religión y vas a él y le das la palabra, el pan de la palabra, él dijo en la multiplicación de los panes, mencionó, ¿cómo que no hay para darles de comer? Denles ustedes denles de comer. La invitación a nosotros es que a nosotros les demos de comer a aquellos que carecen del pan de la palabra, que carecen del conocimiento de Cristo. Entonces, si no hay quien se los dé a conocer, ¿cómo lo van a conocer si no hay quien se los dé a conocer? Nosotros estamos llenos, hemos recibido la mayordomía al tener la palabra de Dios en nuestros labios. Entonces, nosotros somos los encargados de irles a dar de comer a aquellos necesitados de ese pan, el pan de vida eterna. Si en otras religiones no la tienen, no tienen el pan de la vida eterna, la palabra de Cristo, que nos dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Que seamos uno como tú y yo somos uno. O sea, buscar la unidad en todo el mundo. Tanto amó Dios al mundo que del campo. ¿Qué significaba el campo? En la parábola de la cizaña, el mundo no dijo en ningún momento un sector, una porción del mundo. Entonces, para todos está dada la salvación. Si nosotros tenemos la mayordomía, habrá que ir a predicar a todo el mundo. Por eso estoy aquí, predicando el modelo de iglesia que nos propone Cristo, anunciar la palabra de Dios y denunciar todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Dios no nos dice que seamos sectarios, solamente nosotros, sino Él nos invita a que vayamos a todo el mundo y prediquemos y hagamos discípulos a todo el mundo. Bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O bueno, si no lo dice así, que bauticemos en el nombre de Cristo. Simplemente en el nombre de Cristo, para no confundir. Pues por ahí va. Denles ustedes de comer. Cambio. Estimado Rafael, veo que no ha leído usted Hechos 4:12. No lo ha leído. Si lo hubiera usted leído, no diría esas cosas. Porque dice la Biblia, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Y escuche, ¿quién le dijo a Juan lo que tenía que hacer? Si no fue el mismísimo Jehová Dios. Cuando veas que el Espíritu Santo se posa sobre él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía de parte de Dios. Él era, por herencia, un siervo de Dios.
de alto rango